Bueno, y después de estos preámbulos ya estamos en capacidad de mostrarles cómo el método de la transformada de Laplace se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales. Primero vamos a hacer un caso muy sencillo, pero que ilustra exactamente cuál es el procedimiento. En realidad, el método solo aplica a ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. El forzamiento puede ser no constante, pero por lo menos la ecuación diferencial debe ser lineal con coeficientes constantes. Esencialmente, cuando uno tiene una ecuación diferencial, lo que hace es transformar la ecuación con la transformada de Laplace. Y al transformar la ecuación nos queda que la transformada de dx de t más 2x es L de 1. Y posteriormente me doy cuenta por la linealidad que esto es exactamente lo mismo que L de x de t más 2 veces L de x. Y bueno, L de 1 es 1 sobre S. Y posteriormente aplico una propiedad que ya conocíamos, que es la propiedad de la transformada de Laplace de la derivada de una función. La transformada de Laplace de la derivada de una función es S veces la transformada de Laplace de la función, que yo he llamado x de S, x techo de S, para referirme a la transformada de Laplace de la función x. En consecuencia, esto que tenemos aquí es S por x techo de S menos x de 0, pero x de 0 es el valor inicial, que es 2, más 2 veces la transformada de x, que hemos llamado x techo de S, es 1 sobre S. Por eso podemos sacar factor común x techo de S, y vemos que esto es factor común de S más 2. Aquí me faltó un 2. S más 2. El 2 lo paso a sumar. Y me queda 2 más 1 sobre S. Paso a dividir el S más 2 y me queda x techo de S. Es 2 sobre S más 2 más 1 sobre S sobre S más 2. Esta fórmula me da la transformada de Laplace de la solución. En consecuencia, si yo quiero la solución misma, lo que tengo es que invertir este resultado y obtengo de manera inmediata que la solución x de t es la transformada de Laplace inversa de 2 sobre S más 2 más la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S
por 1 sobre S más 2. Ahora, todo lo que tenemos que aprender o tenemos que aplicar son las propiedades que ya conocemos y los valores que ya tenemos de las tablas. La transformada de Laplace inversa de 2 sobre S más 2, el 2 sale y me queda transformada inversa de 1 sobre S más 2, que va a ser, según nuestras tablas, E a la menos 2t, más la transformada inversa de 1 sobre S por 1 sobre S más 2. Allí no es inmediato, no aparece en la tabla lo que queremos. Hay que hacer unos pasos adicionales que les voy a indicar cómo es. En esencia, todo lo que hay que ver es que 1 sobre S por 1 sobre S más 2 lo puedo escribir como una suma de fracciones, una constante por la fracción 1 sobre S, más otra constante por la fracción 1 sobre S más 2. Y no es difícil ver que esa constante es 1/2 aquí y menos 1/2 acá. Dicho esto, resulta claro que la transformada inversa de 1 sobre S por 1 sobre S más 2 es 1/2 por la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S menos 1/2 por la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más 2. Ahora, la transformada inversa de 1 sobre S es 1, en consecuencia, esto es 1/2 por 1, y la transformada inversa de 1 sobre S más 2 es C a la menos 2t. Entonces resulta que la solución x de t, que era la que queríamos, que es 2 más C a la menos 2t, más la transformada inversa de lo que hemos calculado, resulta que todo esto es igual a 2 veces E a la menos 2t más la cantidad que ya hemos calculado aquí, que es 1/2 menos 1/2 por E a la menos 2t. Les dejo a ustedes la simplificación de esa expresión. Este es un ejemplo un poco más elaborado. Se trata de una ecuación de segundo orden. Esta ecuación tiene un forzamiento. Llamo la atención que el forzamiento es interesante. Miren que la función 1, voy a dibujarles más o menos cómo sería el forzamiento. Aquí tengo t. Y por un lado tenemos la función 1, que es la constante 1. Y a esa constante 1 le voy a restar la función de Heaviside.
Pero la función de Heaviside precisamente vale 1 cuando t es mayor que 1. Por eso, cuando yo a 1 le resto la función de Heaviside, el resultado es una función que es 1 entre 0 y 1 y se hace 0 después. Si pensamos eso en términos de un forzamiento, sucede que es un forzamiento en donde la fuerza es constante durante un tiempo y luego desaparece repentinamente. Vamos a calcular la solución de esta ecuación diferencial hecha esa aclaración. Y ahora sí, vamos a calcular la solución por el método de la transformada de Laplace. Vamos a transformar la ecuación diferencial entonces y esto debe ser igual a la transformada de 1 menos la transformada de la función Heaviside h de t menos 1. Por un lado, pues la transformada de 1 es 1 sobre s, y de otro lado la transformada de h de t menos 1, ya la sabemos calcular, es e a la menos s sobre s. Con eso tenemos la parte derecha de la ecuación. Ahora miremos la parte izquierda. En la parte izquierda vamos a utilizar la propiedad de la transformada de la segunda derivada de una función. Esa es una propiedad que ya la hemos trabajado. Hemos llamado x techo a la transformada de la solución x. Por consiguiente, esta parte resulta ser s cuadrado por x techo de s. Luego tendría que poner s por x de 0 menos x' de 0. No obstante, x de 0 es 0 y x' de 0 es 0. Luego esta parte no va a aparecer. Aquí solamente me va a aparecer s cuadrado por x techo de s. Aquí tengo 4 veces x techo de s. Y esto pues es igual al lado derecho que ya calculamos, que es 1 sobre s menos e a la menos s sobre s. Factorizamos x techo de s. Lo factorizamos por 1 sobre s cuadrado más 4. Pasamos a dividir el s cuadrado más 4 y lo que nos queda es y esto es la transformada de Laplace de la función de la solución de la ecuación diferencial. Si queremos la solución, todo lo que tenemos que hacer es calcular la transformada inversa
de lo que tenemos acá, que también lo podemos escribir de esta forma. Ahora tenemos que elaborar un poquitico más y calcular la transformada de la plaza inversa que tenemos aquí. Y eso lo haremos inmediatamente. Bueno, vamos a calcular la transformada inversa de Laplace. Tenemos algunos resultados prefabricados para facilitarnos los cálculos. Ya conocemos la transformada de Laplace del coseno de 2t. Tenemos estas fórmulas sobre la transformada inversa de Laplace. Y por otro lado nos damos cuenta de esta fracción que aparece aquí, 1 sobre s por 1 sobre s cuadrado más 4. Es conveniente, utilizando el método de fracciones parciales, escribir esta fracción como suma de dos fracciones. La primera pues multiplicada por 1/4, la otra multiplicada por menos 1/4. La primera fracción es 1 sobre s, la segunda fracción es s sobre s cuadrado más 4. Así las cosas, resulta muy sencillo calcular la transformada inversa de 1 sobre s utilizando la linealidad de la transformada de Laplace. Entonces nos damos cuenta que esto es 1/4 por la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos 1/4 por la transformada inversa de Laplace de s sobre s cuadrado más 4. Pero pues nosotros ya sabemos que la transformada inversa de Laplace de s sobre s cuadrado más 4 es el coseno de 2t. Por consiguiente, esto va a ser lo mismo que 1/4 que multiplica a la transformada inversa de 1 sobre s, que es 1, menos el coseno de 2t. Por otro lado, está claro que la solución X es la transformada inversa de una resta de dos funciones. Ya calculamos la primera, ahora tenemos que calcular la transformada de e a la menos s sobre s por s cuadrado más 4. Y la transformada inversa de e a la menos s por 1 sobre s por s cuadrado más 4, utilizamos esta fórmula que ya la conocemos. Ya conocemos la transformada de 1 sobre s por s cuadrado más 4, que es precisamente 1/4 por 1 menos coseno de 2t, que al multiplicarlo por e a la s, entonces resulta la evaluación de esta función evaluada en t menos 1, es decir, esto es 1/4 por h de t menos 1.
Así las cosas, x de t va a ser el primer término que calculamos, que es 1/4 menos el segundo término, que resulta ser 1/4 por 1 menos coseno de 2 h de t menos 1. Les dejo a ustedes simplificar un poco la expresión. No es sencillo ver cómo es el gráfico de esta expresión, de esta solución que hay acá. Se los tenemos para que lo disfruten. Ese es el gráfico. Miren que el forzamiento actúa entre 0 y 1. Miren que hay un comportamiento diferente cuando hay forzamiento a cuando no lo hay.